Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami. La pandemia de coronavirus es una crisis global como nunca antes vista. Los contagios y la expansión de la enfermedad no conocen fronteras ni clases sociales y ponen al mundo ante el espejo de la globalización. Sin embargo, y a pesar de que aún no conocemos el dibujo completo, ya que el virus continúa en plena expansión, la COVID-19 está muy lejos de ser la enfermedad más mortífera a la que se ha enfrentado la humanidad. Tampoco es la primera pandemia global, aunque sí es quizás la que se ha expandido con mayor rapidez por los 4 puntos del planeta. Tenemos información histórica, por ejemplo, de las grandes pandemias de la historia. La peste antonina, 165 años antes de Jesucristo, que aproximadamente mató a 5 millones de personas. Posteriormente, la plaga de Justiniano, en la época del gran emperador de ese nombre, que fue el último emperador del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. Luego, la peste negra, la peste bubónica, que es la que más mortandad ha tenido en la historia de la humanidad. Se reporta y se estima 200 millones de personas que perdieron la vida con esta terrible peste bubónica transmitida por la pulga de las ratas. Seguimos y posteriormente en el siglo XVII encontramos a la viruela, 56 millones de personas. Otras grandes plagas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, brotes de cólera en el siglo XVIII-XIX, la fiebre amarilla, llegamos a la gripe española en 1918-1919, previamente la gripe rusa en 1859-1890, llegamos al SIDA de 1981 al presente, hasta que actualmente llegamos a COVID-19, coronavirus. Es decir, a lo largo de la historia, diversas enfermedades han puesto en jaque al conjunto de la humanidad, con una expansión acelerada y extensa que les ha valido el nombre de pandemias. Sin embargo, su incidencia y mortalidad ha variado enormemente. Pandemia, porque está en muchos lugares del mundo. Endemia se llama ahora, por ejemplo, a el coronavirus, que ya las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, la declara endemia, porque está aquí para quedarse. Pero veamos en la historia un poco de estas grandes pandemias. El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel, el Viejo, representa alegóricamente las consecuencias de la peste en Europa, la peste más mortal de la historia. Se estima que a mediados del siglo XIV, 1/3 de la población de Europa, entre 75 y 200 millones de personas, fallecieron por causa de la peste, la muerte negra. Las pulgas de las ratas que transmitían el bacilo de Yersinia pestis se consideran responsables. Viruela es la siguiente pandemia que se estima ha tenido mayor mortandad. 56 millones de personas han fallecido por esa causa. En la Europa del siglo XVIII se estimaban que 400,000 personas fallecían anualmente por esta enfermedad. Acá vemos el bacilo causante y vemos también, obviamente, ese cuadro clínico que era tan espectacular, tan marcado, que afortunadamente pues ya no lo encontramos. Interesantemente, la historia de la viruela es un hito en la historia médica, porque es la primera vez que se encuentra una vacuna. El británico Edward Jenner, quien era un médico rural, con sus investigaciones en vacas, de ahí viene la palabra vacuna, obtuvo la primera forma de inmunizar
a un ser humano en 1796. A pesar de eso, la viruela siguió causando problemas serios, hasta que finalmente, después de una campaña mundial de vacunación impulsada por las Naciones Unidas, se erradicó en 1980. El doctor Edward Jenner, un médico rural, realiza su primera vacuna en James Phipps, un niño de 8 años, según el cuadro de Ernest Board. Nacido en Berkeley, Gran Bretaña, Edward Jenner es históricamente reconocido como el padre de la inmunología y a su obra se le atribuye el haber salvado más vidas que cualquier otro descubrimiento. La historia se repite. Como muchos grandes inventores, Jenner tuvo que sufrir primero el escarnio y la burla de sus colegas y del público en general. La Royal Society de Londres rechazó sus escritos y los científicos de la época e incluso la Asociación Médica de Londres se opusieron al tratamiento, tildándolo de anticristiano por sugerir que podía existir parentesco entre humanos y animales. Pero los resultados espectaculares de la vacuna acabaron por imponerse y para 1802 Jenner era una celebridad nacional y un precursor de la epidemiología moderna. En 1980, como indicamos, 24 años después de comenzar las vacunaciones masivas, la viruela se declaró oficialmente erradicada, convirtiéndose en la primera enfermedad fuera de circulación de la historia humana gracias a la vacuna. Gripe española, entre los años de 1918 a 1920, con 40 a 50 millones de fallecidos mundialmente por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. En Guatemala, entre 50 a 150 mil fallecidos. La causa, la no vacuna. Y nunca se llegó a encontrar una vacuna para combatir la gripe española. Tenemos que dimensionar nosotros que el mundo en aquellos momentos tenía mucha menor población. Entonces, prácticamente estas epidemias atacaban a 1/3 de la población mundial. Actualmente somos más de 7.000 millones, en aquella época llegaban a 1.500 millones de personas. Imagínense el impacto de estas pandemias. Vamos en cuanto al número de gentes que fallecen. La siguiente se describe es la plaga de Justiniano, que se considera que provocó el fallecimiento de entre 30 a 50 millones de personas. Entre los años 541 y 549, en el todavía Imperio Romano de Oriente, surgió una enfermedad que provocó la muerte entre 30 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13% y el 26% de la primera población estimada en el siglo VI, la primera pandemia de la historia. El motivo, la plaga de Justiniano, una enfermedad desconocida que causaba alta fiebre y manchas pestilentes en todo el cuerpo, síntomas que hacen a los historiadores creer que probablemente se trató de una cepa de peste similar a la que asolaría Europa unos siglos más tarde. Y llegamos a el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. 25 a 35 millones de personas han fallecido desde su aparecimiento hasta la fecha. Es la única pandemia que continúa activa y no se ha encontrado aún una vacuna. Llegamos entonces en el momento histórico con el nuevo coronavirus, responsable de la enfermedad COVID-19, que actualmente suma entre 4.8 millones de fallecidos, con más de 235 millones de personas infectadas en todo el planeta. Esta pandemia tiene la característica que ha sido monitorizada prácticamente segundo a segundo. Y estos datos están cambiando constantemente con diferentes registros de universidades como Johns Hopkins,
como de la Universidad de Washington, que se han convertido y prácticamente llevan información en todo momento. Es importante señalar que esta pandemia se ha llamado la pandemia del miedo, la pandemia de la desinformación, en parte debido a esa enorme cantidad de datos que circulan. Desde que se registró el primer contagio el 13 de marzo del año 2020 a la fecha, se reportan 560.315 casos positivos y 13.564 decesos. Ambas cifras son las más altas de Centroamérica. La incidencia del coronavirus en el país es de 3.323 casos por cada 100.000 guatemaltecos. La tasa de mortalidad es de 77.3 muertes por cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad se mantiene en el 2.4%. Los datos, como les mencionaba, tienen diferentes fuentes de origen y básicamente se van actualizando con la fecha, con el día, con la hora. Martes 28 de septiembre teníamos nosotros en Guatemala 3.955 casos nuevos con 18.118 pruebas, una positividad del 21.83%. Un hito fundamental en el desarrollo de esta enfermedad COVID es el aparecimiento de la vacuna, esperada con mucha ansia, con mucha expectativa. Y finalmente, Pfizer produce la primera vacuna y esta dama que ustedes ven acá, Margaret Keenan, de 90 años de edad, recibió en Inglaterra la primera dosis el 8 de diciembre. En una imagen que dio la vuelta al mundo porque supuso el arranque de una campaña que posteriormente se extendió a otros países. Un caballero de nombre William Shakespeare, de 81 años, fue el segundo en recibirla. Interesantemente, ninguno de los dos tuvo una reacción. Acá tenemos un cuadro en el cual encontramos la cantidad de personas que han recibido una dosis de la vacuna. Y ven el mapa, obviamente lo que está en azules más oscuros es en donde más se ha alcanzado la vacunación, por lo menos con una primera dosis. La mayor parte de vacunas requieren 2 dosis. Y el segundo alcanza el mayor grado de inmunidad. Actualmente ya se habla de una tercera dosis como un refuerzo. Pero podemos observar cómo en diferente distribución geográfica, pues muchos países aún estamos muy atrás. Por ejemplo, en Guatemala es casi el país más atrasado en América en cuanto a la vacunación. Nuestros datos nos dicen que hemos administrado 7.213.436 vacunas, pero el esquema completo lo tienen únicamente aproximadamente un 13% de la población y continúa el rezago en una forma evidente, particularmente en las áreas rurales. Se alcanza más en las áreas urbanas, menos en las áreas rurales. Salta a la vista también los incidentes porque, por ejemplo, se suspenden vacunaciones cuando poblaciones se resisten a ser vacunadas. ¿Se recuerdan ustedes que el doctor Jenner pues se decía que era anticristiano lo que hacía? Acá también hay gentes que desafortunadamente se resisten a la vacunación, incluso quieren linchar a las personas que van a vacunar, lo cual es totalmente equivocado. Por ejemplo, 83% de las personas fallecidas por COVID-19 en Guatemala no estaban vacunadas, ni con la primera ni con la segunda dosis. Solamente un 15% de las personas que fallecieron tenían una dosis y 2% tenían 2, es decir, esquema completo. Tenemos que recordar que la vacuna previene la enfermedad, pero también y sobre todo atenúa y hace que los síntomas que se presentan y la gravedad de la enfermedad sea menor. El manejo de la vacuna es muy importante porque es fundamental hacerlo bien, con una cadena de frío excelente,
con un proceso de transporte, de logística muy bueno. Y eso es lo que hace que sea mayor en lugares urbanos y que sea menor en áreas rurales. Sin embargo, el punto clave es de que tenemos que tener muy bien conocido el hecho de que la vacuna es necesaria, que no podemos jugar con ello. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de dos personas invitadas que nos cuentan con sus historias lo que han sufrido al enfrentar el COVID. Lo han logrado superar, pero oigamos sus experiencias. Damos la bienvenida a Andrea Aguilar, quien nos ha acompañado anteriormente en este programa de Acción Positiva. Ella es una mujer empresaria muy activa que tiene pues muchas actividades diarias, muchas relacionadas con una vida de ejercicio, con una vida de servicio. Andrea, gracias por estar en Acción Positiva. Gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por contribuir tanto tiempo, estos 14 años, con acciones positivas en nuestro país. Gracias, Andrea. Desafortunadamente, nos enteramos que tú fuiste víctima del coronavirus. Y esta es una enfermedad que tiene tantas características tan especiales, tan amplias. Y yo quería preguntarte, desde el lado humano, Andrea, primero, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste que tenías coronavirus? Asombro, angustia, ansiedad. Yo creo que no me esperaba, a pesar de que ha sido un tema que ha estado muy de moda, no me esperaba tener este virus en mi vida. Estaba muy confiada en el estilo de vida que tenía, un estilo de vida disciplinado en el ejercicio y en la alimentación, y creía erróneamente que eso era una barrera completa para el virus, lo cual no fue así. El 14 de junio me contagié, tuve 6 días de síntomas muy diferentes a los que han mencionado comúnmente, y a los 15 días salí negativa. El virus en sí lo viví bien, lo soporté, pero a los 8 días tuve una crisis donde ya me detectaron neumonía, tenía problemas en el sistema circulatorio, específicamente en las venas, tenía vasculitis también, se me complicó muy fuerte. El doctor fue claro conmigo, me dijo que no necesitaba hospitalización por el estilo de vida que venían teniendo mis pulmones, esa exigencia de poder trasladar oxígeno y a través de los ejercicios, pero sí tuve 20 días en reposo absoluto con un cambio de vida totalmente, como lo mencionó. Yo tenía una vida muy activa, muy disciplinada, y me costó, la verdad, había noches en que no pensaba dejar de respirar, porque es el poder de la mente en relación al virus en sí es de mucha aflicción en esos momentos. ¿Te sentiste vulnerable, Andrea? ¿Cuál fue la principal debilidad? Sí, creo que los pensamientos, el sentir de que ya no iba a poder, que no podía en ese momento retomar las actividades que tenía, a las que estaba acostumbrada. ¿Tú te habías vacunado o no? No me había vacunado por miedo a lo que se ha escuchado de la vacuna, y en estos momentos, si me preguntas si me arrepiento, sí, hubiera querido estar vacunada para no poder pasar por tanta secuela que me dejó el coronavirus, que hasta este día me ha costado recuperar. ¿Cuál sería, después de haber pasado estas etapas tan duras que afectan física, mentalmente, emocionalmente, cuál sería el mensaje que quisieras compartir con aquellas personas que tienen o no tienen coronavirus, pero para prevenirlo? ¿Cuál sería tu mensaje final? La primera es que llevemos un estilo de vida saludable. La segunda es que nos vacunemos. Es necesario tener una barrera de protección para poder evitar secuelas y daños graves a nuestro organismo. Y la tercera es que vivamos cada día como si fuera el último, que agradezcamos porque
en este momento yo siento que así lo veo. Dios me ha dado una nueva oportunidad para vivir y debemos de aprovecharla. Andrea, muchísimas gracias. Yo creo que todo este mensaje viniendo de una persona activa, dinámica, que pues ve la vida en una forma positiva, es bueno. Es importante tu mensaje sobre la vacunación porque todavía existen muchos mitos, muchas ideas, pero debemos de vacunarnos porque no evita totalmente, pero sí atenúa. Nos vamos a tener que retirar. Muchísimas gracias, Gracias Andrea. a ¿Algún ustedes. mensaje final de despedida? Muchas gracias por la invitación y reitero nuevamente el llamado a la población para que se vacunen. Es muy importante tener esa protección en nuestro organismo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Le doy la bienvenida al licenciado Julio Cintrón, quien ha estado con nosotros en otros programas anteriormente. En esta oportunidad, Julio fue afectado por el coronavirus, ese virus que nos ha enfrentado ante tantas situaciones críticas en diferentes campos. Julio, yo le quería preguntar, como ser humano, ¿cuál fue el punto más vulnerable que usted enfrentó con la enfermedad? Muchas gracias, doctor, por tenerme en su amable programa y en su amable presencia. Le diré que fueron dos sentimientos, porque en el caso mío fui infectado junto con mi niña de 10 años. Indescriptible el temor que uno siente, primero en la condición de que hay una niña de por medio que uno ama y se le viene a uno toda la información, todo lo que está sucediendo, un sentimiento de impotencia, un sentimiento de miedo, de genuino miedo, de enfrentar la muerte. Y luego la vivencia del ser humano personal, porque seguimos siendo seres humanos personales. Enfrentar mi propio miedo, mi propia enfermedad. Al mismo tiempo, en ese día de locura donde le dan a uno el resultado positivo, tratar de armar una estrategia para sobrevivir. Entonces, yo le diría que el primer día en que uno le da la noticia positiva es absolutamente caótico. No sabe uno qué hacer, tiene miedo, está enojado, se pregunta cómo fue la cuestión, dónde se infectó uno. Cuesta mucho lidiar con el enojo y la rabia que tiene uno con la persona que lo infectó. Y tratar al mismo tiempo de transmitirle a sus seres queridos fortaleza, seguridad y dirección, venciendo su propio miedo. Complicado, doctor. Muy complicado. Muchas gracias, Julio. ¿Y usted cuál consideraría que sería el mensaje más importante que quisiera compartirnos a todos los guatemaltecos? Usted escribe constantemente, sus columnas son muy leídas. ¿Qué sacó usted que quiera compartir con sus conciudadanos? Lo más importante es estar perfectamente informado con buena información, porque estamos siendo bombardeados por desinformación. Lo segundo, doctor, el tiempo es vital. Usted tiene que actuar a favor suyo y de los suyos desde el primer día. Usted tiene que buscar a un médico infectólogo, a un médico especializado, y usted tiene que confiar plenamente en ese médico. Usted no tiene el tiempo, porque esta enfermedad ataca muy rápido y muy devastadoramente, de experimentar. Si hierbitas, si voy a leer un artículo, si voy a esperar 2 días, no. Las nuevas cepas que tenemos en 36 horas lo pueden poner en un cuadro crítico. Lo tercero, usted tiene que tener un plan de acción A, B y C.
enfermedad ligera, enfermedad mediana y desafortunadamente si le toca una emergencia grave. Y por último, doctor, usted tiene que confiar en Dios. Pasar esta enfermedad sin la mano de Dios, no lo sé, doctor. Pero la parte espiritual es importante. Muchísimas gracias, Julio. Solo una pregunta muy corta. ¿Estaba vacunado? Con las 2 vacunas AstraZeneca, doctor, quien no se vacuna arriesga una gravedad. Quien se vacuna posiblemente y muy probablemente pase una enfermedad muy leve. Hay que vacunarse. Muchísimas gracias, Julio. Pues mire, deseamos que siga esa recuperación a usted, para su familia, para la niña de 10 años, que siga todo bien. Le agradecemos haber compartido con nosotros y pues Acción Positiva sigue sirviendo a los guatemaltecos, trasladando esa información fundamental de personas que han enfrentado y superado la enfermedad. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a usted, a su equipo y espero verlo pronto. Gracias, Julio. El testimonio que hemos escuchado de 2 pacientes que enfrentaron y superaron el COVID, Andrea y Julio, pues realmente es conmovedor. Realmente nos debe de llegar, porque también tenemos que saber que una vez superada la fase crítica del proceso, viene un periodo largo de recuperación. Cuando escuchamos la descripción que ellos nos hacen de lo que sucede después, pues obviamente tenemos que ver lo que los medios le han llamado el COVID largo, esa recuperación en la cual se dice que hasta un 30% a un 40% de pacientes quedan con secuelas de diferente tipo, de diferente intensidad. Dentro de las más comunes es el cansancio, por ejemplo, esa sensación de inactividad, pero también quedan daños pulmonares, dolor en los pulmones se describe, es decir, una serie de secuelas que aún están en investigación. Hay que recordar también el hecho de que en el COVID, como todas las enfermedades con virus, se da una mutación constante, aparecimiento de variantes. Y sabemos que la variante Delta, por ejemplo, que ha sido prevalente en Guatemala recientemente, es de las variantes más importantes, más letales y más dañinas, en el sentido que producen una mayor sintomatología. Bueno, pues algo que he aprendido después de escuchar el testimonio de Andrea Aguilar y de Julio Cintrón es, primero, que hay que tener claro que este virus no es un juego, que cuando nos atacan o presentan los síntomas hay que actuar inmediatamente, que ayuda el tener una vida previa sana, dedicada al deporte, a comer bien, a hacer las cosas bien, pero que obviamente ayuda la fuerza de voluntad, la actitud y la acción positiva de no dejarnos caer, porque verdaderamente afecta aspectos emocionales, físicos, económicos, porque es una enfermedad que tiene un costo muy grande. Clave es la vacunación. Oíamos cuando Andrea decía, si usted me lo pregunta, sí, me arrepiento no haberme vacunado antes. Bueno, a todos los guatemaltecos les pido, vacunémonos, acudan a los puestos de vacunación. Al gobierno le pido, cumpla su función y llegue al área rural. No podemos discriminar a todos estos guatemaltecos que viven fuera de las áreas urbanas. El esfuerzo del gobierno debe ser verdaderamente prioritario para llegar a cubrir a toda esta gente que necesita su vacuna. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por estar con Acción Positiva. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina
mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.